¿Lo tiene? ¿Cuál es la escritura? Salmos 128, desde el verso 1. Si ya lo tiene, usted sabe ya lo que debemos hacer. Nos ponemos de pie porque honramos al que habla. En este caso no es el pastor, es la palabra del Señor. Salmo 128, desde el verso 1. Y si usted tiene su Biblia, como título seguramente está la bienaventuranza del que teme a Jehová. Mis hermanos, y leemos honrando a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, y en comunión y unidad con su Santo Espíritu. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el fruto de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Diga conmigo, el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Padre, le damos gracias por esta palabra, por esta enseñanza. Oro, Dios mío, suplicándole que su Espíritu Santo nos ministre, nos use, nos ayude, nos ponga, Señor, en obediencia y sujeción a usted, a su Santo Espíritu y a su palabra. Esta es mi súplica, Señor, porque pueblo suyo somos, ovejas suyas somos, ovejas de su redil, y escuchamos la voz del pastor, el pastor de los pastores. Le damos gracias, bendecimos su santo nombre, suplicándole además, Señor, que se lleve todo entretenimiento, toda distracción, toda pereza, toda apatía, Señor, toda obra indigna, Padre, que el maligno quiera hacer. Señor, todo espíritu contrario sea rechazado en el nombre bendito de Cristo Jesús. Le damos gracias, Padre. Le damos gracias porque sabemos que usted nos oye. Amén. ¿Podemos decir la iglesia? Amén y amén. Glorificado sea el nombre del Señor. Por favor, tome su lugar. Y le voy a pedir que estemos atentos, mis hermanos, porque este es un mensaje extraño. ¿Quién vive? ¿Qué yo dije que es un mensaje qué? No porque la palabra esté equivocada o la Biblia sea extraña. Es de la manera que se lo voy a presentar. Entonces, cuando usted escucha un mensaje que se vaya a presentar de una manera como que extraña, usted debe estar atento y atenta, porque seguro que sí vamos a sacar una enseñanza, porque no es enseñanza humana, es enseñanza de la Escritura. Debemos no olvidar que cuando hablamos de la palabra es un libro, no como cualquier libro. Anoche estoy haciendo esta introducción para que usted entienda lo que estoy hablando. Tenía la oportunidad de conversar con alguien y traía a mi mente que yo desde mi juventud, desde que tengo uso de razón y aprendí a leer, siempre me fascinó leer, mis hermanos. Siempre me ha gustado leer. Devoraba libros, periódico o diario que se me aparecía, lo devoraba. Los crucigramas, ¿cuántos hicieron crucigramas en su juventud? Oiga, eso no había crucigrama que se me salve. Y revistas y cómics, usted recordará ahí Condorito, Águila Solitaria, Arandú y todas esas cosas. Bueno, los que ya tienen 50 y piquito a lo mejor saben de qué estoy hablando. Calimán, bueno, sí, no. Por si acaso no es que dijo Talibán, es Calimán. Sí, entonces, mis hermanos, y esa era una manera yo de leer. Y para estudiar, pues me encantaba leer. Entonces es fácil deducir que cuando hablamos de que a alguien le gusta leer, dice, bueno, seguramente va a ser bueno para leer también la Biblia.
No, hermano. La Biblia es un libro espiritual. Es una palabra que tiene vida. Entonces yo llegué a la Biblia y no entendía nada, hermano. Yo llegaba a la Biblia y me daba sueño. Leía los versículos bíblicos y no retenía nada. ¿Usted se ha puesto a llenar alguna vez agua en un tacho que tenga huecos, que esté roto? ¿Sabe cuándo lo va a llenar, hermano? Nunca. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Empezar a decirle: Señor, ten misericordia de mí, y que yo pueda entender tu palabra, que yo pueda leer tu palabra, que yo ame tu palabra. Mis hermanos, tengo que hacer esta introducción porque esta es la única manera que vamos a aprender a amar a nuestro Padre. Y la única manera que vamos a aprender a amar a nuestro Padre es las vías que Él nos enseñó: la palabra, la oración, la obediencia. Si no hay palabra, ¿cómo oramos? ¿Qué vamos a orar? Decir: Señor, dame. Señor, necesito. Pero como no le conocemos, no entramos con Él en la reverencia que se necesita. Dígame por favor si está entendiendo lo que estoy diciendo. Yo empecé leyendo este salmo porque, y esta introducción que le hago, es porque es vital, hermanos, aprender a temer a Dios. ¿Cómo así, pastor? Si la misma Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, ¿cómo así es que debo temer? Mis hermanos, este temor que habla la Escritura es un amor que nos lleva en el sentido de que le tememos y amamos tanto a nuestro Dios, porque ya le hemos aprendido a conocer mediante la palabra, que tememos. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el temor? ¿Que nos parta con un rayo? ¿Que nos haga caer la casa encima? No es ese temor, hermano. El temor es: tengo tanto cuidado y temo de no ofenderle, de no dañarle, de no avergonzarle. ¿Cuántos han amado a su papá o a su mamá? ¿Y a usted sí le importaba cuando su papá iba al colegio y tenía que ir a su mamá y tenía que ir a ver las notas y tenía que decir: no, esa hija o ese hijo suyo, vea eso, es un sinvergüenza, eso es, vea, mejor que usted quiere ver esa libreta, tome. ¿A usted le gustaría haber tenido esa experiencia? ¿A usted le gustaría, a los que no tienen hijos todavía, tener una experiencia con sus hijos así? No, hermano. Pero entonces los hijos, nosotros los hijos de nuestro Padre, ese es el temor que tenemos: de no dañarle, de no ofenderle, de no quedarle mal, de no hacer quedar en vergüenza su nombre, hermanos. ¿Quién vive? Temer a nuestro Dios. Me encanta escribir pensamientos. Es obedecer su palabra a pesar de los tiempos cambiantes ante un Dios inmutable. Repito, temer a nuestro Dios es obedecer su palabra a pesar de los tiempos cambiantes ante un Dios inmutable. ¿Por qué le doy este pensamiento? Respecto de lo que estamos hablando, no es desconocido que hoy en día se dice: no me digas que tú crees en esa Biblia, no me digas que tú eres cristiano y crees en esas fábulas. De esa manera son confrontados y a veces quieren ser avergonzados nuestros jóvenes. Ayer tenía una conversación bonita con nuestros jóvenes y creo que fueron instruidos por el Señor, porque nos entregó una bonita palabra para ellos, hablando de estos temas. Mis hermanos, así que, ¿pero qué es ser papá? Para nosotros, terrenal o humanamente, ¿qué es ser papá o qué es ser padre? Y déjeme decirle que padre
No es solamente alguien que tiene hijos. Ah, no, yo ya soy papá. ¿Cuántos hijos tienes? 4. Y por ahí tengo regados otros que ni sé por dónde están, ni sé cómo se llaman. Ah, y los 4 que tiene, ¿dónde están? Allá en Ecuador están. ¿Usted cree que eso es ser padre? Eso no es ser padre, hermanos. Padre es algo que se gana. Es un título que cuando nosotros tenemos nuestros hijos pequeños, yo puse un mensajito hoy ahí cortito, pero como dice el conocido adagio, al buen entendedor, pocas palabras. Y sí, hay madres que han tenido que hacer el papel de padres. Y así que esas madres o esos padres un día cuando estuvieron chiquitos y le dijeron, papá, hermano, a mí se me unió todo. Cuando escuché la primera vez que me dijo, mi hijo, mi hija, papá. O que le diga, mamá. Es como que se une el cielo con la tierra, pero de la alegría, hermano. ¡Qué experiencia tan hermosa! Y así cuando hemos llegado nosotros a Cristo y por primera vez le logramos decir a nuestro Padre, Padre, seguro que el Señor desde el cielo dijo, por fin entiende quién soy para Él. Porque muchas veces llegamos al Señor y de inicio no entendemos, sino que le decimos Dios. En otros tiempos le decíamos Diosito o Señor, o lo vemos como el que nos soluciona los problemas. Pero es tremendo cuando llegamos al Señor y ya llegamos a entender como Padre. Y se alegra el corazón del Padre. Esto es bien importante lo que estoy mencionando y lo voy a desglosar más adelante. La diferencia entre alguien que tiene hijos y ser papá y ganarse ese título, tener hijos lo puede hacer cualquiera. ¿Sí? Y regarlos por ahí por el mundo. Ser un hombre, ser esposo y ser padre es algo no muy fácil. Es difícil, de hecho, si usted lo medita bien. El título más grande para nosotros, ser hijos de Dios. Y luego ser padres. ¿Dónde están los padres en esta mañana? ¿Dónde están los padres en esta mañana? Amén. Voy a hacer otra pregunta. ¿Dónde están los hombres esta mañana? Dele un aplauso al Señor a los varones. Los varones, dele un aplauso al Señor. Los padres, denle otro aplauso al Señor. Las madres que le ha tocado ser padre, ¿dónde están? Amén. Dele un aplauso al Señor. Intencionalmente, yo no le dije el título de mi mensaje hasta este momento. Porque a veces cuando venimos a la iglesia, estas son una de las cosas que a nosotros los padres, a los hombres, nos da miedito, hermano. Y qué bueno, porque sabemos que su palabra nos va a confrontar. Pero si eso no sucede, nunca despertamos. Y mi mensaje se titula justamente hoy, haciendo alusión a lo que se nos acerca, el retiro de varones. ¿Cómo se llama el retiro de los varones? Despertando a los valientes. Y así se titula mi mensaje hoy, despertando a los valientes. ¿Cómo se llama mi mensaje? Cuando ese niño dice, papá, papá, me estoy acordando de esos momentos. Hermano, es como que ese niño dice, este está conmigo aquí, le he escuchado la voz desde que estaba ahí en la panza de mi mamá. Le veo todo el tiempo, le escucho, siento que también me toma en sus brazos. Y déjeme contarle una experiencia. Yo, mis hijos cuando han nacido, este mensaje es complicado, hermano, porque no es que
uno quiera dárselas de que ha sido el mejor ejemplo de padre, porque padres perfectos aquí terrenalmente no existen. Todos somos padres imperfectos. No estoy hablando de madres, estoy hablando de padres. Así que entre las cosas que a mí me daba temor era coger a mi guagua, como dicen en la sierra, así recién nacidito, chiquito, parecía que se me iba a romper, hermano, esa cosita ahí. Qué miedo. Ya cuando tenían como un mes, ahí recién le decía a mi esposa: preste para acá, deje tocar, deje agarrar. Y uno siente así semejantes manotas, parece que se va a desbaratar, hermano. Pero qué precioso. Eso es algo, esas son experiencias que no tienen precio, hermano. Y qué triste que un padre se pierda experiencias como esa. Y debido a estas cosas, es que ese niño o esa niña, cuando empieza sus primeras palabras, lo que dice es papá o mamá. Ahora la pregunta es, ¿será que usted le estuvo enseñando? Diga papá o diga mamá. ¿Quién le enseñó eso, hermano? ¿Será que hay alguna instrucción o dentro de la panza hay algún maestro, un ayo, una directriz, alguien que le diga: verás, apenas nace, lo primero que vas a decir es papá o mamá? ¿Quién enseña eso, hermano? La naturaleza divina nos dijo y nos enseña, nos revela que existe un padre y que también existe una madre. ¿Qué es lo que ve ese niño? Ve un refugio, una seguridad, una confianza. Un papá no se va a atrever a dañar. Un papá no se va a atrever a lastimar. Sí a corregir, sí a disciplinar cuando sea necesario, pero no va a querer ofender, dañar y peor, destruir. Qué importante cuando tenemos de quién recibir enseñanza, de quién recibir instrucción, de quién recibir consejo. Dios le pague, hermana Lucy. Ya sabe cómo es que bendigo yo quien me regala agua. Que el Señor le bendiga con muchos guaguas. Si no los puede tener de sus lomos espirituales, pero que los tenga en el nombre de Jesús. Decía que qué importante es cuando tenemos de quién recibir instrucción, tener refugio. Primero de nuestro glorioso Padre, que es el que nos enseña. Job, en el capítulo 11, en el verso 18, dice lo siguiente. Job, capítulo 11, verso 18, dice: tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Esa es la confianza que hace sentir un padre. En el caso de Job, era o habla de nuestro Padre eterno, de nuestro Rey de Reyes, del Santo de Israel. Salmos 32, verso 8 dice, Salmos capítulo 32, verso 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Mis hermanos, este Salmo 32 nos hace alusión de cuando nuestro Padre, por ejemplo, en algunos casos, o nos enseñó, o nosotros ya hemos enseñado, o seguramente vamos a estar en ese asunto. Cuando fuimos a montar primera vez bicicleta, y estaba nuestro Padre ahí, agarrándonos o de la montura, o al menos del hombro, y diciéndonos: cuidado, te caes, y corriéndonos atrás de nosotros. Y si nos íbamos cayendo, nos iba agarrando. Y luego nos tocó a nosotros como hijos también hacer con nuestros hijos. Y no dejábamos de mirarles: cuidado que allá hay una piedra, ¡ey, párate que allá viene un carro! La palabra nos enseña que algo así es lo que hace nuestro Dios. Cuando digo algo así, no es que Él lo hace más o menos.
Él sí lo hace perfecto. Yo no me canso de anunciarles y compartirles a usted. Usted no se imagina de las cosas que el Señor nos ha librado y que nosotros no nos hemos dado cuenta. De algunas sí nos hemos dado cuenta. No sabe, pastor, yo tengo qué testimonio que contarle. Me han librado de un accidente, de una enfermedad, me libró de un montón de cosas, pero eso es lo que usted ha visto. Pero de las que no hemos visto, no imaginamos cuántas veces el Señor nos ha cuidado y nos ha guardado. De Él dependemos, de Él aprendemos además su carácter. ¿Por qué será importante esto del carácter? Cuando un hombre aprende el carácter de Cristo, un hombre terrenalmente aprende del carácter de Cristo, mis hermanos, es que tendremos real gozo. Ese gozo que no viene del éxito. A veces los padres, cuando no conocemos al Señor o no conocemos su palabra, pensamos que la bendición o el éxito de nuestra familia va a venir de los estudios, de la carrera, de los negocios o algo material o banal de esta tierra. Y el éxito no viene de ahí. Déjeme recordarle las palabras que yo mismo usaba hace algunos años atrás. La mejor herencia para mis hijos es el estudio que van a tener. Y esa no es la mejor herencia, hermano. La mejor herencia es que nuestros hijos caminen en Cristo. Luego, pastor, entonces lo demás está mal. No está mal. Pero no es lo esencial, no es lo vital, no es lo principal. Jesús nos enseñó la revelación real del Padre. Esta revelación paternal divina que llegó para mostrar la importancia de este título. Cuando yo le estoy hablando de que un hombre tiene que aprender el carácter de Cristo, la Biblia nos muestra al Padre, sí, pero en el Antiguo Testamento se revela de una parte mínima. Aparece la palabra Padre en el Antiguo Testamento unas 15 veces, pero aparece de una manera más como pueblo o congregacional. Es la venida de nuestro Señor Jesucristo la que nos revela la dependencia y la importancia de Padre. Aparece unas 250 veces en el Nuevo Testamento. ¡Qué diferencia tan grande! Entonces la pregunta es, ¿será importante esa revelación que vino a hacernos el Señor? Sí, mis hermanos. Él nos hace la distinción de hijos y que debemos acercarnos a Él principalmente como Padre. El Señor tiene muchos atributos. De hecho, hemos estudiado sobre eso, sobre los atributos de Dios. Se lo conoce como el Elohim, como Jehová Jireh, como Jehová Rafa, como Jehová Shalom, como Jehová Nisi, etcétera, hermano. Pero el principal es Padre. Y en Juan 1:12, en Juan capítulo 1 verso 12, dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Y aquellos que no tuvimos padre, o que nuestros padres murieron cuando nosotros todavía estábamos jóvenes, o sencillamente se fueron. Y que a veces decimos, pastores, que yo tengo un trauma, porque mi papá me abandonó desde que fui chiquito. Mi papá no lo conocí. O yo no tuve padre, no tuve la figura paternal. Por eso yo tengo mi vacío existencial, pastor. La palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y tenemos la dicha de que estamos aquí porque Él se fijó en nosotros antes de que estemos en el vientre de nuestras madres. Gracias, Señor. Sí, gracias, Señor. Él nos ha dado la potestad de ser hijos y no huérfanos de Dios. Somos hijos. Dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre,
Nos morimos porque a veces decimos que yo tendría mucho que reclamar, hermano. Jovencito todavía. Y tuviese yo en contienda con Dios diciéndole: Dios, ¿por qué te me llevaste a mi padre? Yo todavía era joven, necesitaba tanto de él, los consejos de mi padre. 19 años apenas. Y mi papá falleció terriblemente. Y tuviera yo para decir: ni siquiera quiero saber de Dios porque Dios es malo. Y hay a veces en el mundo jóvenes enemigos con Dios por causas como estas. Pero el verso 13 nos está diciendo: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué gran diferencia, mis hermanos. Con esto no quiero decir que usted deseche o tenga en poco su padre o su madre terrenal. Hónrelos. Si los tiene vivos, hónrelos. Si están lejanos, hónrelos. Aun si están ya fallecidos y no tiene muy buenos recuerdos de él o de ella, hónrelos. Hermanos, qué importante es esto que ya vamos a recordar con la palabra. Dice la Escritura la siguiente enseñanza respecto a la revelación que estoy hablando, que trajo nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante lo que le voy a compartir. En Lucas 11, verso 1, aparece una escritura que hemos estudiado mucho. La estudiamos bastante además. Nos demoramos varios domingos. Pero quiero traerla para este tiempo hablando del Padre. Escuchen. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo: Señor, ¿qué fue lo que le dijo? Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Tremendo, hermanos, esto. Si usted se pone a pensar, ¿usted cree que el pueblo judío no sabía orar? ¿Usted qué cree? ¿Sabía orar o no? Sí sabían, hermano. Pero no sabían orar como oraba Jesús. Y Jesús, sin replicar mucho, le dijo: está bien, les voy a enseñar, pero ustedes van a orar así. Y les dijo: cuando oréis, decid. ¿Cómo dice que tenía que orar? Padre nuestro. Hermanos, y así la palabra Padre de parte de nuestro Señor Jesucristo abunda en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí viene todo ese desglose que estudiamos sobre el Padre nuestro. ¿Por qué nosotros no repetimos como nos enseñaban antiguamente? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. No es la manera de orar. Esa no es. Esta es una guía para realmente orar como se debe. Cuando nosotros notamos esto, mis hermanos, es una enseñanza para que nosotros podamos aprender a tener intimidad. ¿Qué yo dije? ¿Que debemos tener? Intimidad. Y hay una clave en Mateo 6:6. Mateo 6:6 dice la Escritura: mas tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Por qué creen ustedes que Jesús hizo esto? Porque antes dijo: mire, cuando ustedes oren, no sean como aquellos que oran ahí para que los vean y que les digan: wow, qué santo, cómo ora. No oren así. O sea que los judíos sí sabían orar, pero la gran diferencia es que Jesús vino a enseñar intimidad y vino a enseñar cómo dirigirnos a Él como nuestro Padre. Así que en Mateo 6:6 continúa diciendo: y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, pero aprender esto, les prometo que cuando
Yo aprendí esta escritura y la primera vez que yo abrí mi boca para decirle, Padre, me costaba, hermano. Era como que no se quería abrir mi boca, como que es como cuando uno aconseja en los matrimonios y uno les dice, amados, ¿y ustedes están orando juntos? Y lo primero que hace cuando no oran el esposo con la esposa, se miran el uno al otro como bichos raros, como el gato cuando ve al ratón. ¿Cómo voy a estar orando con este? Dice, sí, uy, ¿y qué? Con ella, ay. No, yo oro por mi lado y ella por su lado. Y no es así, hermano. ¿Cómo deben orar los esposos? Agarraditos de la mano. Changado dice, no, pues así tampoco. No, 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 eso no. Señor libre, ampare y favorezca. No. Ya la oración es algo serio. Dice el dicho, nadie habla de ciencia. Hermanos, los esposos deben orar juntos. También tener su tiempo de intimidad, sí, pero mayormente los esposos deben orar juntos. ¿Eso qué enseña? Intimidad, unidad. Y donde hay unidad hay victoria, hermano. Si usted está solo, sola o soltero, soltera, pues está bien. Ahora si el Señor le da esposo, así tenga 70 años, gloria a Dios. Dígale, Señor, bástate mi gracia, dice el Señor, ¿verdad? Bástate mi gracia, dice el Señor. Mis hermanos, así que brevemente hago un consomé, un resumen, un extracto de la enseñanza que Jesús vino a hacer respecto de revelarnos la importancia de el Padre. ¿Para qué? Para que nosotros humanamente, su pueblo, sus hijos, también aprendamos del Padre a ser padres. Porque pregunto, ¿habrá alguien que sepa o que diga, wow, este ya tiene el manual, lo compró, aunque le costó bastante, pero ya tiene el manual cómo ser padre? ¿Será que alguien sabe ser padre? Nadie, hermano. El manual está aquí, está en la palabra. Ese es el manual que nos enseña el Padre, para nosotros los padres, aprender a ser buenos padres y lograr sacar para Él buenos hijos. Hay una aventura cierta de la fe como padres. Una aventura cierta de la fe. Escuche, esto es importante. Repita por favor conmigo. Aventura. Dígalo con ganas, hermano, porque si no me siento solo. Una aventura cierta de la fe como padres. Nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Usted no sabe qué va a pasar mañana, pero si usted le cree a Él, hay certeza del resultado que vamos a tener como padres. Eso es lo que quiero decir con este título. Mis hermanos, y como padres debemos poner en marcha y en acción el cuidado de los hijos, poniendo en práctica el consejo de nuestro Dios. En Hebreos 11:23, a mí me maravilló ver que estos versículos de este capítulo, que es el capítulo de la fe, hay bastantes versos que hablan sobre el ajetreo y la vida que tuvo Moisés. Yo no lo había notado, hermano. Pero recuerde que Él cada día nos maravilla con sus enseñanzas. Hebreos 11, verso 23. Usted en casa lo lee más detenidamente. Pero quiero compartirle esto. Hebreos 11, 23 dice, por la fe. ¿Por cómo dice? Por la fe. Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron niño. Pregunto, aquí deténgase un ratito, présteme atención. ¿Habrá para algún papá o alguna mamá hijo feo? No, hermano. Así nazca narizón. Así nazca así como su pastor. Así. Dijo alguien, moreno, de labios gruesos. ¿Qué va a ser moreno? El negro bembón, dígales. Hermano, para una madre, un padre, no hay hijo feo. Los ojos de un padre o una madre ven sus hijos hermosos. Así que la Escritura dice,
porque le vieron niño hermoso. Y no temieron el decreto del rey. Verso 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde tenía puesta la mirada Moisés? Hermano, Moisés tenía para... El faraón, de hecho, le ofrecía el reino. Dijo, la hija del pero mijito, quédate con todo. No, pero entonces te voto. Vótame. Hermano, por la fe, desde sus padres, esa fe fue transmitida a él. Y luego él tuvo la fe y la confianza en su Padre eterno. Pero esa fe no fue casualidad. Esa fe no fue que nació así porque sí. Hubo un trabajo de parte de sus padres. Así que la pregunta es, ¿usted cree que hay gente que dice, ay, qué suerte que ha tenido, qué buenos hijos que le han salido? U otros padres dicen, ay, qué mala suerte que he tenido. ¿Por qué mis hijos no me salieron como los hijos de fulano de tal? Hermano, esto no es cuestión de suerte. Esto es cuestión de un trabajo. Esto es cuestión de creerle a Dios. Esto es cuestión de uno instruirse. Esto es cuestión de uno aprender la palabra y luego enseñarla a nuestros hijos. Esto no es cuestión de suerte. Esto es cuestión de fe. Dígame por favor si me está entendiendo lo que estoy diciendo. Así que si un día nuestros hijos, después de que hemos hecho, por ejemplo, lo que hicieron los padres de Moisés, y vemos que nuestros hijos comienzan como que a irse por el camino torcido, usted por favor no le crea al demonio. Usted crea lo que el Señor va a hacer en la vida de sus hijos. Pase lo que pase. Los hijos pueden decir, no, yo ya no quiero saber nada. Y hasta zapatean. Dijo una vez un pastor, le dijo otro pastor a este pastor, pero tu hijo. Y yo creo que vas a tener que dejar el ministerio, porque mira tu hijo cómo anda. Y dice la escritura, hermano, pues que el que no tiene en orden su casa, ¿cómo va a encargarse de las cosas de Dios? Este pastor no se aguantó las palabras en su boca y le dijo, el Señor te reprenda, Satanás, le dijo. Si mi hijo quiso darse una paseadita por el desierto, déjalo que sea feliz. Él mismo se encargará de traerlo. Pasaron como unos 15 años que ese hijo fue a darse una vuelta por el desierto. Sí, hermano, ¿usted se acuerda de lo que pasó con el hijo pródigo? Algo igualito le pasó a él. Y este vino peor. Y luego vino para decirle a papá, hermano, él cuenta con lágrimas en sus ojos. Papá, perdóname. He pecado contra Dios y he pecado contra ti. Déjame entrar de nuevo en tu casa. Te prometo que voy a hacer lo que tú me pidas. Dame aunque sea ahí donde duermen los perros, papi. ¿Y sabe lo que hizo el papá? Lo puso con él como copastor en el ministerio. Y volvió, hermano. Y el pastor está anciano. Y su hijo es el que está prácticamente al frente de la iglesia. Es glorioso lo que hace Dios, hermano. La promesa y la palabra del Señor no fallan. Esto debemos hacer creyéndole a Él. La revelación ha venido de nuestro Señor Jesucristo. Estoy haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta ahorita, hasta este momento. Hermano, este título no se gana tú. Yo soy tu padre y tú tienes que decirme padre, porque no, así no se gana, hermano. Esto se gana trabajando día a día. Dice Santiago, esto usted lo conoce, capítulo 2, verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y entramos, ya casi finalizando, lo que dicen las corrientes de este mundo, este tiempo. Yo por eso le di ese pensamiento de inicio. Este mundo es cambiante, pero su palabra es inmutable, hermano. Cuidado usted. Escuche esto, hermano. Se lo voy a decir con todo el sentir en mi espíritu, hermano.
Cuidado, hermano, hermana. Comiences a decir lo que fue dicho desde Isaías. A lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Es que hay que ponerse a la moda. No hay que ser así legalista, ni muy fanático, ni religioso. Pastor, usted es muy exagerado. No se trata de lo que yo digo. Se trata de lo que dice la palabra. ¿Quién vive? Hermanos, sí, hay una dicotomía y una corriente tremenda y a mí me da temor, hermanos. Yo confío en el Señor. Confío en lo que el Señor va a hacer. Y entramos en lo que dicen las corrientes del mundo hasta hoy versus la palabra del Señor. Por ejemplo, dice: ¿cuántos han ido a escuela para padres? Cuando piden en la escuela o en el colegio. Hermano, no dicen hermano. Dice, señor padre de familia o madre de familia, vamos a tener escuela para padres, vengan. ¿Se han ido? Hay unas escuelas para padres que son, vea, very good, de sacarse el sombrero, hermano, muy buenas. Pero hay otras, ay hermano, que uno sale reprendiendo al demonio de ahí. ¿Por qué? Porque dicen, por ejemplo, deje que decida por sí solo lo que él quiera. A mí me tocó una de esas, hermano. Me convocaron al DC y todavía se me puso así toda. Yo desde que entré nomás percibí, yo dije, esto no va a salir bien aquí. Señor, mejor ayúdame, dije yo, padre. Así que usted es el papito. No le digo, no soy el papá, soy el abuelo. Mucho gusto conocerle. El gusto es mío, me dijo. Pero así como. Y me dijo, usted tiene que dejarle al niño ser libre. Digo, ¿qué acaso viene encadenado? Con camisa de fuerza, esposado o algo parecido aquí. No se me haga el chistoso. No pretendo ser mi chistoso, señora. Así que esas fueron sus palabras. Deja al niño que haga lo que quiera. Estamos en un tiempo donde ellos deben decidir con libertad. Yo le vuelvo a repetir, yo soy abuelo. Primero fui papá y ahora soy abuelo. Y usted no me va a enseñar a mí a ser hijos, peor nietos. Así que cuando usted le digan alguna vez, o quiere ponerse a la moda con este mundo, o usted se quiere dejar convencer por los del DC, por los psicólogos, porque así dicen los profesores, así dicen las leyes, hermano, no es que decida el niño lo que él quiera. Proverbios 22:6 dice, al pueblo de Dios, instruye al niño. ¿Qué nos dice la palabra? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué me va a venir a enseñar un maestro de DC o psicólogo? Deja que haga lo que quiera. No hay que corregir físicamente porque se trauma. ¿Usted ha escuchado eso? Ay, no. Cristianos, hermano, gente que está en ministerio, dice, no, pastor, eso era antes. Ahora todo debe ser con el amor de Dios. Porque si no, el niño se me desvía del camino y se me trauma. Estoy hablando corrientes del mundo versus la palabra de Dios. ¿Y quién cree que gana, hermano? La palabra de Dios por goleada. Proverbios 22:15, el mismo capítulo. Vaya unos versículos más abajito. En el 15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. O sea, ¿qué está diciendo la Escritura? Hermano, si tu hijo se te pone resabiado, así que por si acaso hay algún papá o alguna mamá o algún abuelo hoy que ha tenido que darle vara a sus hijos o a sus nietos, ¿le ha tenido que dar? No tenga cargo de conciencia, ni se sienta mal. Eso ha sido bueno, hermano. Yo hasta el día de hoy glorifico a Dios y le digo, gracias, Señor, por todas las tranquilizas que me dio mi mamá y mi papá. Gracias, Señor.
Si no hubiese sido por eso, hermano, seguro que no estaba predicando aquí. Seguro que estaría por allá, mundialista afuera. Algunas copas hubiese ganado para Satanás. Así que no tenga temor. Le contara mucho más, hermano. A mí una vez me convocaron para decir, usted recuerde que Josué cuando vino acá todavía era un adolescente. Así este puertecito una mujer. Ahora es que parece viga de chonta, parece ahí. Hermano, y me mandaron a llamar. Usted es el papá, sí. Señor, usted va a tener serios problemas con la ley. Ay, hermano, a mí cuando me amenazan es una cosa tremenda. Y yo le dije, ya, muy bonito. Le digo, aquí estoy. ¿Qué necesita? El niño ha venido marcado. Le digo, sí. ¿Y? Es que dice, y usted va a ir preso. No veo a la policía todavía. Señor, usted es desafiante. Le digo, sí. ¿Y? Me dice, pero es que la ley, y el niño mismo le puede denunciar. Le digo que me denuncie. Y si me mete preso, apenas salga, le meto la paliza el doble. Y si me vuelve a meter preso, se la meto el triple. Porque la ley a mí no me va a devolver mi hijo. Y si a mí la palabra me enseña que yo tengo que corregirlo, y yo ese día lo corregí porque había que hacerlo. Y fue marcado el colegio. Y me mandaron a llamar. Hermanos, aquí quiero hacer una aclaración. Nosotros debemos corregir a nuestros hijos, no por ira, no por desahogarnos. A veces papá pelea con mamá y dice, ven acá igualito a tu taita y coge tapa, pupa y cosas. Y se desahoga, hermano, se desquita o le da con iras. Y esa no es la manera de corregir. El Señor me enseñó algo que yo no recibí. Y obviamente pues mis padres en esa época no eran cristianos y ellos no sabían estas cosas. Nosotros como pueblo de Dios aprendemos de Él. Y nosotros tenemos un Padre que nos da a nosotros oportunidades. Diga conmigo, oportunidades. Usted se ha portado mal una vez y el Señor seguramente mediante el Espíritu Santo le ha dicho, estás haciendo esto que no me gusta. Segunda vez, y el Padre le ha dicho por medio del Espíritu Santo, eso que estás haciendo está mal. Y pasa un año, y la segunda vez 2 años. Y el Padre otra vez, usted sigue en las mismas, y dice, lo que estás haciendo no está bien, no me gusta, corrígete, endereza tus veredas. Y usted, pero el Señor luego viene. Porque dice la Escritura que todo el que ama y lo toma como hijo, ¿qué es lo que hace? Lo reprende, lo corrige, lo castiga. Así que nosotros como padres, ¿qué debemos hacer? Yo no le estoy incitando a usted que se vuelva un padre de esos agarroteadores y por la mínima coja la chancleta y la olla o la cuchara. No, hermano. Usted tiene que ser un padre o una madre que aconseja, que advierte, que enseña, hijito. Te amo. Mira, por favor, no insistas, no te portes mal, obedece, aprende. Si tú insistes en este camino, yo te voy a tener que corregir, con el dolor de mi corazón, pero te voy a tener que corregir y tú sabes cómo corrijo yo. Usted no se ponga, por ejemplo, en el asunto de, antes de orar, primero amenazar. No haga eso, hermano. Porque es ahí donde los hijos pierden la confianza en nosotros. Donde yo te vea, no te queda ni un diente sano. Donde yo me entere, vas a ver. ¿Sabe lo que hacen los hijos? Se vuelven con nosotros así, ¿ve? ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Qué pasó? Nada. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Usted se ha escuchado a los hijos así? Y no quieren a uno decirle nada. Pero es distinto cuando le dicen, mira, te aconsejo que te portes bien. Mi consejo es este, y es por tales y tales razones. Hermanos, uno debe aprender esta sabiduría, pero de la palabra. Porque eso hace el Señor con nosotros. Esto no es ningún misterio.
Pero nosotros aprendemos a ser padres según la palabra. ¿Quién vive, hermanos? Dígame por favor que sí me está entendiendo. Los que están entendiendo, denle un aplauso al Señor. Así que por si acaso yo no le estoy incitando que usted sea un peleón con los del colegio no. Esto es según la palabra, según las corrientes de este mundo versus la palabra, que es lo que estamos hablando. ¿Qué más nos dice el mundo? Dale píldoras anticonceptivas a tu niño y protege a tu hija antes que impedir que esté a la moda. Dale preservativo, pero deja que ella tenga su sexualidad libre. Dice Hebreos 13, verso 4, desde Hebreos: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hoy en día, que si a un chico o una chica le preguntan, ¿por qué estas conversaciones existen, hermano? Oye, por si acaso, no me digas que tú eres virgen. Y el chico o la chica, pues, por cosas de la vida dice, sí. ¿Usted sabe lo que pasa de ahí para allá? Hermano, esa es la burla del colegio o de la institución o del trabajo, y si ya es joven adulto y dice, hermano, terrible. Porque eso se ve como algo terrible, malo, es que no estoy a la moda. Yo tengo que estar a la moda. Todos lo hacen, yo también. Qué bendición tan grande llegar al matrimonio como el Señor pide, sin mancilla, en pureza. A su nombre. El gobierno dice, ustedes dejen a nuestros hijos en nuestras manos, que nosotros nos encargaremos de ellos. La palabra dice en el Salmo 127, verso 3. Salmo 127, verso 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Usted le entregaría una herencia de este mundo, económica, $1.000.000? Deja que yo cuide la herencia, préstamela para acá. ¿Usted se la da al gobierno? Alguien que me responda. Unas 2 respuestas necesito. Hermano, ¿por qué la herencia de Dios se la entregaríamos al gobierno? ¿Por qué? Porque el gobierno dice, si ese gobierno no es mi gobierno, tengo que estar sujeto a su ley. Pero yo no pertenezco a este gobierno. Pertenezco al gobierno de los cielos, al reino de los cielos. Y Él tiene la razón para mí. Dice Deuteronomio 6, verso 6. Todo lo que dije fue dicho desde la antigüedad. Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Una vez tuvimos una dificultad en Evangelio y Vida en Quito. Dificultad en el sentido siguiente, escuche. El pastor nos reunió a los ancianos de la iglesia y dijo, vengan para acá, mis hermanos, quiero saber cómo está el ministerio de jóvenes. Y dijimos, bien, sí, los jóvenes vienen, que no sé qué. Allá, ¿puedo irles a visitar a la casa con ustedes, a cada joven? Y nosotros nos quedamos así como que, ups. Hermano, así que empezamos las visitas a las casas de los jóvenes. Porque los primeros sorprendidos eran los padres. Luego esos jóvenes se querían desaparecer, hermano. Y el pastor dijo, quiero entrar a tu cuarto. No, lo que pasa es que está sucio. No importa, yo quiero entrar a tu cuarto. Y comenzamos a entrar a esos cuartos de esos jóvenes, hermano. Ay, hermano.
Había de todo, menos de Dios. ¿Y la responsabilidad sabe de quién es? ¿Usted cree que el pastor salía regañando a los jóvenes? A los padres los sentaba así: ustedes son unos irresponsables, sus hijos se van a ir al infierno y ustedes se van a ir con ellos porque ustedes no instruyen a sus hijos y no les enseñan lo que dice la palabra. Algunos volvieron, se encaminaron y se corrigieron. Otros no los volvimos a ver más, hermano. ¿Les duele? Ofendidos ante la palabra del Señor, rebeldes, no quieren. ¿Cómo así se va a meter en mi casa? ¿Cómo así? Es que para eso estamos, hermano. Gracias a Dios yo no me he metido todavía en sus casas, peor a los cuartos de ustedes. Pero me tocará ir en alguna ocasión, decirle: muchachos, quiero ir a ver sus cuartos cómo están. ¿Quién vive? Así que ahí había de mano de todo. Vea, tenían desde las puertas, esos tenían mujeres en yucha. No, para acá le cuento, hermano. Pero que tengan ahí algo que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué va a tener, hermano? Y eso es lo que dice la palabra. ¿Pero de quién depende eso? De los padres. Instruye, enseña en tu casa, en el camino enseña. Ay, pero pastor, ¿qué le voy a enseñar? Pero ¿por qué no aprendes, hermano? ¿Por qué no aprendes? ¿Quién vive? ¿Puede darle un aplauso al Señor? Gracias, Señor, dígale. Porque nos estás recordando tus maravillas. Dejen que ellos escojan sus preferencias sexuales. Sobre todo en este tiempo. Si le gusta otra mujer, déjala. Y si le gusta al hombre, otro hombre. Es que estamos a la moda de estos tiempos, pastor, ya. Mira, hasta la Biblia dice: renueva tu mente. Ahí sí usan la Biblia. Hermano, pero la Escritura y el Señor no van a cambiar jamás. Dice Levítico 18:22: no te echarás con varón como con mujer. O sea, varón con varón y mujer con mujer. Es abominación. ¿Para quién? Para Dios. ¿Qué quiere decir abominación, pastor? ¿Qué es eso? Al Señor dice: ¡guau! No te quiero ni cerca de mi presencia así. Tremendo, hermano. Y eso no ha cambiado. ¿Está en el nuevo pacto? Sí está, hermano. Los fornicarios, los adúlteros, los que abominan, está en el nuevo pacto. De hecho está en Apocalipsis, la lista está ahí. Y dice: no heredarán el reino de los cielos. Pero hasta este momento, este mensaje yo sabía que iba a ser largo por la cena del Señor y todo esto, pero gloria a Dios. ¿Se están gozando con el mensaje de hoy? Yo decía: Señor, este mensaje está largo. Y fue de las oportunidades que el Señor no me dijo nada. Seguramente me respondió como yo le respondí a aquellos profesores que me citaron. Y el Señor tal vez me decía: ¿y? ¿Qué pasa con los que se equivocaron, hermano? ¿Qué pasa con aquellos padres que se fueron? Con aquellos padres que no han hecho bien el trabajo. Con aquellos padres que por ignorancia de la palabra, algunos fueron inclusive iletrados, no sabían ni siquiera leer o no tuvieron la oportunidad, y que tienen a sus hijos ya grandes y dicen: bueno, pastor, yo soy de esos casos que no supe, no lo logré, recién me estoy enterando. Bueno, tenemos un Dios que hace misericordias y maravillas, hermano, que hace lo imposible posible, las cosas que no se ven como si ya fuesen, que hace al inentendido, al iletrado, lo hace entendido, lo hace sabio. Dice, haciendo alusión a la bendición de honrar a nuestros padres, algo que también está registrado en el Antiguo Testamento, en Efesios 6, versos del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Repito, obedeced en el Señor.
a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, hónralos. Pensando en esta bendición, yo me he encontrado con jóvenes que dicen, pero pastor, es que mi papá... Y yo le pregunto a los jóvenes, ¿tú estás orando por tu papá? Y con una actitud no muy buena me dice, yo no. ¿Estás orando por tu mamá? No. ¿Quisieras orar por? No. Pero oremos, quiero que entre los dos oremos por tu papá o por tu mamá. No, o sea, como que no quiero. Hermanos, y eso es tremendo. Es por eso tan importante que usted envíe también a sus jóvenes, porque a veces en casa no sabe qué pasa con los jóvenes en sus corazones, hermano. Los jóvenes en su juventud, mire, uno de los problemas más grandes está en la juventud. O se encaminan o se tuercen. Peor cuando en la casa no hay dirección con la palabra, no hay oración, no hay un altar, no hay alabanza. En Lucas capítulo 2 tenemos una enseñanza bien interesante. Lucas capítulo 2 verso 41. Cuando ya lo tenga me dice amén, porque es importante que usted lo lea conmigo. Voy a tomar un poquito de agüita de coco, hermanos, perdónenme. ¿Lo tiene? Lucas 2, verso 41. Amén. Bien, este es un episodio donde Jesús era todavía un adolescente, tenía 12 añitos recién. Escuche. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Escuche eso, sin que lo supiesen José y su madre. ¿Cuál era la madre de Jesús? Bien, ¿qué fue lo que hizo entonces Jesús? Se quedó calladito sin que el papá y la mamá sepan. O sea, eso no fue un error, hermano. El muchacho se quedó a propósito. Amén. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole, o sea, José y María volvieron a buscarle. Y aconteció que 3 días después, ¿cuántos días después? Pregunto, yo les voy a preguntar, esto es bonito lo que les voy a preguntar. ¿Usted algún día se perdió de su casa 3 días sin que su papá y su mamá sepa, siendo más o menos de unos 10 o 12 años? Si se hubiese ido de la casa 3 días, a los 3 días le encontraba a su papá y su mamá, le iba a decir, mi hijito, ¿por qué te perdiste? ¿Usted cree que le iba a decir eso? Primero, al menos en mi caso, primero cogí y me arrastraba toda la cuadra y después me preguntaba por qué te fuiste. Amén. Recuerde que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, hermano. Pero miren lo que pasó aquí. Dice que aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, se parece a nuestras mamás, escuche cómo le dijo, ¿por qué nos has hecho así? No, hermano, en ese momento zumbaba chancleta, no, mejor dicho. En el caso nuestro. Pero María le dijo, ¿por qué nos has hecho así?
he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, escucha esa respuesta, ¿no? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hace otra vez la referencia de padre. Jesús ya sabía realmente pues quién era su padre. Él sabía que eran sus padres terrenales, pero sabía realmente ya a sus 12 años quién era él. Así que, hermanos, dice el verso 50, mas ellos no entendieron las palabras de que les habló. Jesús y María no entendieron. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Escuche esto nuevamente. Y estaba, ¿qué dice? Repita conmigo, estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hermanos, quiero ir ya siendo más breve. Jesús sabía quién era su Padre verdadero, Hijo de Dios. Y Él podía decir, miren, ustedes son solamente la excusa para que yo esté en este mundo. Ustedes tienen la misericordia de mi Padre que los haya escogido. Y yo no tengo por qué sujetarme a ustedes porque yo soy el Hijo de Dios. Pero Él nos enseña, no solo a nosotros los padres, semejante manera de comportamiento con los hijos, sino también a nuestros jóvenes, aquellos que yo les referí hace un momento. Yo no voy a orar por mi papá, ni por mi mamá. ¿Cómo así? Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice que obedeció. Dijo, está bien, sí. Yo sé que tengo que estar en los negocios de mi padre, pero debo ser obediente. Voy contigo. Me voy, mamá. Está bien, papá. Y se fue, hermano. ¿Sabe qué sucede cuando uno enseña estas cosas con la palabra a nuestros jóvenes? Ellos lloran porque dentro de sus corazones hay luchas, hay quebranto. Y eso a veces en nuestras casas no sabemos. Y a veces lo único que damos es palo porque bogas y palo porque no bogas. Y así bogue o no bogue, también te mete una paliza y le pregunta al hijo, pero ¿por qué me pegas? Por si acaso, le dice. No, hermano. Esas son las cosas que nosotros debemos evitar y enseñar respecto, por ejemplo, de la palabra. Jesús tiene muchas enseñanzas para nuestros hijos adolescentes. Abrazarlos con honra a pesar de todo y aprender a ser hijos que arrebatamos bendiciones. Recuerde que usted y yo seguimos siendo hijos de Dios, a pesar de que no tengamos padres terrenales. ¿Puede suceder un milagro? Sí, mis hermanos. Yo quiero dejarle para que usted lea en casa. Primera de Samuel capítulo 30, léalo en casa. Solo se lo voy a narrar. Primera de Samuel 30 para los que toman nota, desde el verso 1 hasta el verso 8. Hermanos, estoy en esta última parte hablando de aquellos que fueron como que un fracaso, que no saben que sus hijos están enemistados con nosotros los padres. Y en esta cita bíblica que le acabo de dar en 1 Samuel 30, se narra a David con un ejército de hombres diestros en la batalla, poderosísimos. Y luego de estar trabajando y luchando con David, haciendo conquistas, ellos llegan a su campamento y se encuentran con que pasó el ejército que secuestró a sus familias. Hermano, y dice ahí la escritura que se pusieron a llorar hasta que les faltaron las fuerzas. ¿Usted cree que hoy en día hay hombres que lloran porque su esposa se fue? Hermano, ya no hay. Si la mujer se va, dice, ve, toma para el taxi, para el pasaje del bus y toma algo para el camino. Y ya te mando el contacto de mi abogado para hacer la división de bienes. Hermano, difícilmente, a menos que sea un hombre de Dios, va a llorar por su familia, va a luchar por su familia. Y estos hombres que eran diestros en guerra, luchadores poderosos, repito, luchadores poderosos, porque David no tenía cualquier ejército. Usted encuentra en la escritura David y sus valientes, eran hombres que
dice la escritura que a uno se le quedó pegada la espada en la mano, que luchaba un solo hombre contra 400 hombres y los vencía. Ese ejército tenía David. Pero se encontró que venían de la batalla y su familia, sus hijos se los llevaron. Y se pusieron a llorar hasta que les faltaron las fuerzas, así dice la escritura. Hermano, que si hoy en día no hemos sido esos padres que la Biblia, nuestro Señor Jesucristo nos enseña, que lloremos ante el Señor y le pidamos de su sabiduría y de sus fuerzas, para que podamos recuperar lo que se ha perdido. Yo quisiera quedarme con las ganas, pero le voy a leer el verso 7 y 8 de esta lectura. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, ¿quién le dijo a David? Dios le respondió y le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Esta es una revelación hermosa que el Señor nos hace a nosotros esta mañana, hermano. Si no hemos sido padres perfectos o no hemos sido entendidos en la palabra, clámale al Señor, pídele al Señor y dile: Señor, yo quiero encaminar a mis hijos en tus sendas. Señor, yo he sido un despreocupado o una despreocupada. Estoy hablando en este sentido porque, repito, yo sé que aquí hay madres que han tenido que ser como padres para sus hijos. Si no lo he logrado, Señor, ayúdame. Y el Señor dice: hazlo, porque vas a lograr librarles, vas a lograr traerles, vas a lograr reponerles. Eso es lo que el Señor le respondió a David. La historia es linda cuando usted la lee, porque hubo una conquista preciosa, hubo una recuperación gloriosa. Hermanos, nada es perdido en el Señor. Cuando llegamos a Él, a veces nosotros decimos así: cuando llegamos a Él, Señor, creo que ya llegué muy tarde. Quiero que vaya a su mente cuando llegó Jesús, donde Lázaro, que tenía ¿cuántos días ya de muerto? 4 días. Hermanos, y le dijeron: ¿ya para qué? Ya está muerto, ya está, huele feo. ¿Para qué viniste, Señor? Y él, a propósito, dije: es para yo glorificarme. Hermanos, no hay nada perdido. Dios nunca llega a destiempo. Él siempre llega en el momento justo. El desafío es: empieza hoy. Empieza hoy. No dejes de creerle al Señor. Le invito a que se ponga de pie conmigo y podamos glorificar a nuestro Padre, que hasta este día nos ha ayudado y que nos siga ayudando a ser los padres que Él espera que seamos. Padre, quiero darle gracias en esta hora. Señor, hasta este momento no estoy y no estamos en nuestras fuerzas. Nos hemos refugiado en el poder de su fuerza. Yo quiero agradecerle, Señor. Quiero bendecir su nombre. Y usted le plació entregarme y que luego puede impartir este mensaje, Señor, que no es enseñanza humana. Es su palabra, Señor, y su palabra no falla. Sus milagros y sus maravillas están aquí, abiertas para todo el que quiera conocerlas. Señor, es que si nosotros queremos ser esos padres que nuestros hijos sueñan, queremos empezar hoy. O si queremos tener los hijos soñados, o aquellos hijos que imaginamos, debemos seguirnos instruyendo y seguirle creyendo, sin dudar de que así sucederá. Esos hijos soñados llegarán a ser lo que esperamos.
tal como dice su palabra. Sucederá así, no lo contrario, porque hemos hecho lo que usted nos ha pedido, Padre. Y nadie puede cambiar eso. Nadie podrá cambiar eso. Oramos, Señor, dándole gracias, porque nosotros en algunos casos hemos hecho lo necesario, lo posible, pero usted hará lo que hace falta y hará lo que para nosotros es imposible, Señor. Oro por aquellos hijos lejanos, por aquellos hijos que un día estuvieron en el altar, para que usted los traiga de regreso en el nombre bendito de Cristo Jesús. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Oro porque esos hijos regresen. Señor, voy a cambiar mi petición. Señor, sabemos que esos hijos regresarán en el nombre de Jesús. Señor, le creemos a usted que esos hijos regresarán. Señor, en este momento les estamos visualizando que estarán en el altar, que estarán adorando, que estarán predicando, que estarán de rodillas, que estarán clamando. Señor, oramos por esos padres lejanos, distantes, los que nunca estuvieron. Señor, nos detenemos a pensar un momento, ¿qué tal si esos padres fuésemos nosotros? Esos padres que no hemos sido eficaces, esos padres que no hemos sido obedientes a su palabra. Amado hermano y hermana, estoy llevando tu pensamiento a que no juzgues ni condenes a tu padre o a tu madre, porque no estuvo, porque no está, porque murió antes de tiempo. Regocíjate en que tú tienes padre hoy. Perdona a tu padre, abrázalo con honra. Si es tu caso, yo te invito a que tú bendigas a tu padre. Estoy hablando de tu padre terrenal. Bendice a tu padre, bendice a tu padre, que se abra tu boca y digas: yo bendigo a mi padre, yo bendigo a mi padre. Yo de mi parte, Señor, bendigo a mi padre. Gracias porque hasta los 19 años lo tuve, Señor. No lo conocí muy bien, no fue suficiente, Señor, pero bendigo a mi padre. Gracias por esos 19 años. Gracias, Señor, porque en algunos casos no tuvimos padre, ni siquiera le conocimos. Bendiga a su padre, bendiga a su madre en el nombre de Jesús. Hónrales, abrázales, arrebata bendición, arrebata el reino de los cielos. Esto es de valientes, esto no es de suficiencia ni eficacia, esto es de valentía en el nombre de Jesús. Oro, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, por aquellos hijos que van a nacer, por aquellos padres primerizos, por aquellos que están a punto, Señor, de afrontar o tener la bendición, Señor, de ser padres. Que su Espíritu Santo los guíe, que su palabra y su presencia sean el maestro perfecto, que los lleve, Señor, a ser esos padres que ellos sueñan y a tener los hijos soñados. Oro, Dios mío, para ir en contra de las corrientes de este mundo y que su palabra y su presencia sean en nosotros todo el tiempo, Señor. Que su palabra siga siendo luz para dar más hijos de luz en medio de su iglesia y de su pueblo. Que no nos dejemos arrastrar, Señor, por querer competir con la sociedad, con los famosos, con los influencers. Señor, que nuestra influencia sea el Espíritu bendito de Dios. Ruego, Señor, por nuestros jóvenes. Ruego, Señor, por su iglesia y por su pueblo. En usted confiamos, Señor. Nuestras fuerzas, nuestros quebrantos y nuestras cargas las depositamos aquí y en usted, aquí y ahora. Le damos gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Amén. 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 Gracias, Señor. Su iglesia puede decir conmigo amén. Amén. Gracias, Padre.